Acababa de ganar $25 millones y fui en coche hasta la casa de mi hijo para contarle la noticia. Pero parada en la puerta, oí su voz decir algo que me heló la sangre. Si doblamos su dosis, para diciembre ni siquiera va a recordar quién es. No entré. Volví a casa y comencé el juego silencioso más peligroso de mi vida. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame de dónde eres, porque lo que te voy a contar te va a destrozar el corazón, pero también te va a demostrar que nunca, jamás, debes subestimar a una madre traicionada. Mi nombre es Rosalía, tengo 71 años, y pensé que había criado al hijo perfecto. Me equivoqué de la peor manera posible. Durante 50 años fui la esposa modelo, la madre que se sacrificó todo por su familia. Cuando mi esposo Francisco murió hace 2 años, mi mundo se derrumbó. Él era mi compañero, mi amor, mi razón de vivir. Pero tenía a Luis, mi único hijo. Él es médico, respetado en toda la ciudad, casado con Nayeli, una enfermera dulce que siempre me trataba con cariño. O eso creía yo. Luis siempre fue ambicioso. Desde niño quería ser el mejor, tener lo mejor, vivir como los ricos. Vendí mis joyas heredadas de mi madre para pagarle la universidad de medicina. Trabajé limpiando casas ajenas para que él pudiera estudiar sin preocupaciones. Me levanté a las 4 de la mañana durante años para prepararle el desayuno antes de sus guardias en el hospital. Nunca me quejé. Nunca le pedí nada a cambio. Era mi hijo, mi orgullo, mi futuro. Después de la muerte de Francisco, Luis se volvió más atento conmigo. Me visitaba seguido, me traía medicinas para la presión, vitaminas para los huesos. Mamá, tienes que cuidarte, me decía con esa sonrisa que yo creía sincera. Eres lo único que me queda. Qué tonta fui. Las medicinas que me daba me hacían sentir confundida, olvidadiza. Pensé que era la edad, la tristeza por perder a Francisco. Luis me tranquilizaba. Es normal, mamá. La depresión causa estos síntomas. Como era médico, yo le creía ciegamente. Hasta que llegó esa llamada que cambió todo. Era un miércoles por la mañana cuando sonó el teléfono. Una voz formal me dijo que era de la compañía de seguros. Señora Rosalía, después de 2 años de batalla legal, finalmente hemos ganado el caso. Su esposo tenía una póliza de seguro de vida que la empresa nos había negado injustamente. Le corresponden $25 millones. No podía creerlo. Francisco nunca me había dicho nada sobre esa póliza. Aparentemente, la había tomado en secreto para protegerme, pero cuando murió, la aseguradora se negó a pagar alegando cláusulas falsas. Sus abogados habían luchado durante 2 años hasta ganar $25 millones. Mi Francisco, cuidándome desde el cielo. Estaba tan emocionada que no podía pensar con claridad. Tenía que contárselo a alguien, compartir esta bendición. Luis era la única familia que me quedaba. Él entendería lo que esto significaba: seguridad, tranquilidad, la posibilidad de ayudar a otros. Manejé hasta su casa con el corazón lleno de alegría. Iba a tocar la puerta cuando escuché voces adentro. Luis estaba hablando con alguien. La vieja ya está empezando a olvidar cosas, decía mi hijo con una voz que nunca le había escuchado, fría, calculadora. Las medicinas están funcionando perfectamente. Me quedé paralizada. ¿De qué medicinas hablaba? ¿Está seguro de que no se dará cuenta? Era la voz de Nayeli, mi nuera, pero sonaba nerviosa, preocupada. Por favor, Nayeli. Soy médico. Sé exactamente qué dosis darle para que parezca demencia natural, respondió Luis con una arrogancia que me enfrió la sangre. Si doblamos la dosis ahora, para diciembre ni siquiera va a recordar su propio nombre, mucho menos dónde guardó sus documentos o su dinero. El mundo se detuvo. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, estaba drogándome, envenenándome lentamente para robarme. Pero Luis, es tu madre, susurró Nayeli. Es una vieja inútil que ya vivió suficiente, fue la respuesta de mi hijo que me destrozó el alma. Tiene propiedades, ahorros, la pensión de papá. Todo eso va a ser mío cuando ella muera o cuando la declare incompetente. Y ahora, con esto acelerado, será mucho más rápido. Mis piernas temblaron. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. No entré a esa casa. No confronté a mi hijo. No grité, no lloré, no lo golpeé como quería hacer. En lugar de eso,
Volví a mi coche con una calma que no sabía que tenía. Manejé de regreso a casa en silencio, con una decisión cristalina en mi mente. Luis quería jugar sucio. No sabía con quién se estaba metiendo. Mi hijo creía que era inteligente, que había criado a una vieja tonta y manipulable. Estaba a punto de descubrir quién era realmente Rosalía. El juego silencioso acababa de comenzar. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en la cocina, mirando las pastillas que Luis me había dado la semana anterior, esas que según él eran vitaminas para fortalecer mi memoria. Mentiroso. Todo había sido una mentira desde el principio. Tomé cada frasco y los examiné bajo la luz. Los nombres eran complicados, medicamentos que no reconocía. Pero ahora entendía por qué me sentía tan confundida últimamente, por qué olvidaba dónde ponía las llaves, por qué a veces no recordaba si había comido o no. Mi propio hijo me estaba envenenando la mente. Pero Luis cometió un error fatal, subestimó a su madre. Durante los siguientes días, actué como si nada hubiera pasado. Cuando Luis vino a visitarme, le sonreí como siempre. Cuando me trajo las malditas pastillas, las tomé delante de él, pero las escondí bajo la lengua y después las escupí. ¿Cómo te sientes, mamá?, me preguntaba con esa falsa preocupación. Un poco confundida, hijo. Pero me tranquiliza que tú me cuides, le respondía, actuando el papel de la vieja frágil que él esperaba ver. No te preocupes. Estas medicinas te van a ayudar mucho, decía mientras acariciaba mi cabello con las mismas manos que me estaban traicionando. Por dentro, mi corazón se partía en 1000 pedazos. Cada caricia suya era una puñalada. Cada te amo, mamá, era una mentira venenosa que me quemaba el alma. Pero no podía derrumbarme. No todavía. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender exactamente qué estaba planeando y por qué. Así que comencé mi propia investigación. Primero, llevé las pastillas a una farmacia del otro lado de la ciudad, donde nadie me conocía. Le dije al farmacéutico que mi doctor me había cambiado la medicación y quería entender para qué servían. Su cara palideció cuando las vio. Señora, estos son medicamentos psiquiátricos muy fuertes. Antipsicóticos, sedantes, drogas que se usan para tratar esquizofrenia severa y demencia agresiva, me explicó preocupado. ¿Quién le recetó esto? Mi hijo. Es médico, respondí, sintiendo como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Señora, con todo respeto, esta combinación en una persona sana podría causar confusión severa, pérdida de memoria, incluso daño neurológico permanente. ¿Está segura de que necesita tomar esto? Salí de esa farmacia temblando de rabia. Luis no solo me estaba robando, me estaba destruyendo el cerebro de manera irreversible. Si hubiera seguido tomando esas drogas por unos meses más, realmente habría perdido mi mente para siempre. Esa noche, sola en mi casa, me permití llorar por primera vez desde que había escuchado esa conversación terrible. Lloré por el hijo que creía haber criado, lloré por los 50 años de sacrificio que él había pisoteado, lloré por Francisco que no estaba ahí para protegerme. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas y tomé una decisión. Luis quería una madre demente. Le iba a dar exactamente lo que esperaba. Al día siguiente comencé el espectáculo de mi vida. Cuando Luis vino a visitarme, actué más confundida que nunca. Luis, ¿eres tú, hijo?, le pregunté, fingiendo que me costaba reconocerlo. Vi cómo sus ojos se iluminaron de emoción maliciosa. Sí, mamá, soy yo. ¿Cómo te sientes? Confundida. No recuerdo si desayuné. Y no encuentro mis anteojos, respondí, actuando el papel perfectamente. No te preocupes, mamá. Eso es normal a tu edad, me dijo, pero pude ver la satisfacción en su rostro. Las drogas estaban funcionando más rápido de lo que él esperaba. Durante las siguientes semanas, perfeccioné mi actuación. Fingía olvidar nombres, fechas, conversaciones. Preguntaba lo mismo varias veces. Actuaba perdida en mi propia casa. Luis estaba eufórico. Hasta trajo a Nayeli para que fuera testigo de mi deterioro mental. Pobre Rosalía, decía Nayeli con falsa compasión. Se está deteriorando muy rápido. Es lo mejor, respondía Luis cuando creía que no podía escucharlo. En unos meses podremos declararla incompetente y yo tendré control total sobre sus finanzas. Pero mientras ellos celebraban mi supuesta demencia, yo estaba trabajando en secreto.
Con mi mente completamente clara, porque ya no tomaba sus venenos, comencé a investigar las finanzas de Luis. Había algo que no me cuadraba. Si él tenía una carrera exitosa como médico, ¿por qué estaba tan desesperado por mi dinero? Contraté a Miguel, un detective privado recomendado por una vecina. Le expliqué mi situación y él aceptó investigar a mi hijo discretamente. Señora Rosalía, esto es más común de lo que usted cree, me dijo Miguel con tristeza. Hijos que abusan de padres mayores por dinero. Pero vamos a descubrir toda la verdad. También busqué al abogado que había manejado el seguro de Francisco. Se llamaba Francisco, igual que mi esposo, y cuando le conté lo que estaba pasando, se ofreció a ayudarme sin cobrar nada. Su esposo era mi amigo, me dijo. Él me habló mucho de usted y de lo orgulloso que estaba de haberle asegurado este futuro. No voy a permitir que su hijo le robe lo que Francisco trabajó tanto por dejarle. Mientras Luis creía que me tenía bajo control, yo estaba construyendo mi defensa. Grabé conversaciones, documenté cada visita, cada mentira, cada pastilla que me daba. Pero lo que Miguel descubrió sobre mi hijo me dejó sin palabras. Luis no era el médico exitoso que yo creía. Tenía deudas millonarias. Había perdido dinero en inversiones terribles, tenía préstamos con intereses altísimos, y lo peor de todo, debía dinero a gente muy peligrosa. Su hijo está desesperado, señora Rosalía, me explicó Miguel mostrándome fotografías y documentos. Debe más de $3 millones a prestamistas que no perdonan. Si no paga pronto, está en serio peligro. Ahí entendí todo. Luis no me estaba envenenando solo por codicia. Lo estaba haciendo por supervivencia. Pero eso no justificaba lo que me estaba haciendo. 2 meses después de haber escuchado esa conversación horrible, ya tenía todas las pruebas que necesitaba. Luis creía que estaba ganando, que pronto tendría acceso a mi dinero y mis propiedades. No sabía que su madre había estado 3 pasos adelante todo el tiempo. La noche antes de que Miguel me entregara el informe final sobre las deudas de Luis, recibí una llamada que me heló la sangre otra vez. Era Nayeli, y estaba llorando. Rosalía, necesito hablar contigo, sollozaba mi nuera. Hay cosas que no sabes sobre Luis. Cosas terribles que he descubierto. ¿Qué cosas, hija?, le pregunté, fingiendo confusión pero prestando mucha atención. No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir mañana temprano cuando Luis esté en el hospital? Pero por favor, actúa normal. Si él se entera de que te conté algo, no sé qué podría hacernos. ¿Hacernos? A las 2. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. ¿Qué más sabía que yo no sabía? ¿Qué había descubierto Nayeli que la tenía tan aterrorizada? Esa noche, por primera vez en meses, tuve miedo de verdad. Porque si mi propio hijo era capaz de drogarme para robarme, ¿de qué más sería capaz cuando se sintiera acorralado? La mañana siguiente llegué a casa de Luis, fingiendo estar más confundida que nunca. Toqué la puerta con manos temblorosas, no por la actuación, sino por el miedo real de lo que Nayeli iba a revelarme. Mi nuera abrió la puerta con los ojos hinchados de tanto llorar. Se veía demacrada, asustada, como si no hubiera dormido en días. Rosalía, gracias por venir, susurró, mirando hacia todos lados antes de dejarme entrar. Luis se fue al hospital y no regresa hasta la noche. Tenemos que hablar rápido. ¿Qué pasa, hija? Te veo muy alterada, le dije, manteniendo mi papel de abuela preocupada pero confundida. Nayeli me llevó a la cocina y cerró todas las cortinas. Después se sentó frente a mí y comenzó a llorar desconsoladamente. Rosalía, perdóname. Por favor, perdóname por lo que hemos hecho, sollozaba. Yo nunca quise lastimarte, pero Luis me amenazó. Me dijo que si no lo ayudaba a darte esas medicinas, él iba a arruinar mi carrera, iba a decir que yo robaba medicamentos del hospital. Aunque ya sabía que me estaban envenenando, escucharlo de su boca me dolió como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Pero mantuve la compostura. ¿Medicinas? No entiendo, Nayeli, fingí confusión. Las pastillas que Luis te da no son vitaminas, Rosalía. Son drogas psiquiátricas que te están afectando la memoria y el juicio. Él me obligó a conseguirlas del hospital donde trabajo, confesó entre lágrimas. ¿Por qué haría eso mi hijo?, pregunté, actuando sorprendida. Por dinero, Rosalía. Luis está en problemas muy serios. Debe $millones a gente peligrosa.
Perdió todo nuestro dinero apostando en inversiones arriesgadas. Pidió préstamos que no puede pagar. Nayeli temblaba mientras hablaba. Cuando se enteró de que tú ibas a recibir ese seguro de vida, se volvió loco. Dijo que era la solución a todos sus problemas. ¿Qué seguro de vida?, pregunté, fingiendo no recordar. Nayeli me miró con horror. Rosalía, ¿no recuerdas? Hace 3 meses recibiste una llamada sobre $25 millones del seguro de Francisco. Viniste aquí súper emocionada a contarnos. Actué como si tratara de recordar, poniéndome la mano en la frente. No recuerdo. Todo está tan confuso últimamente. Dios mío, las drogas ya te están afectando demasiado. Nayeli se tapó la boca horrorizada. Rosalía, Luis planea declararte mentalmente incompetente para tener control sobre ese dinero. Pero hay algo peor, algo que descubrí anoche y que me tiene aterrorizada. ¿Qué cosa?, pregunté, y esta vez mi miedo era real. Nayeli se acercó más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Creo que Luis mató a Francisco. El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo en el pecho. ¿Qué estás diciendo?, balbuceé, y ya no era actuación. Anoche Luis se emborrachó y comenzó a hablar. Dijo que había sido muy fácil, que nadie sospechó nada porque él era médico, que solo necesitó una inyección y que Francisco murió tan rápido que ni tiempo tuvo de llamar ayuda. Nayeli temblaba incontrolablemente. Cuando le pregunté qué quería decir, se dio cuenta de lo que había dicho y se puso furioso. Me amenazó, me dijo que si alguna vez repetía eso, me mataría también. Mi mundo se desplomó completamente. Francisco no había muerto de un infarto natural como todos creíamos. Mi propio hijo lo había asesinado. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso a su propio padre?, pregunté con la voz quebrada. Por la herencia, Rosalía. Luis sabía que Francisco había tomado ese seguro de vida, pero también sabía que mientras Francisco viviera, nunca podría tocarlo. Necesitaba que Francisco muriera para que tú heredaras, y después necesitaba que tú fueras declarada incompetente para el controlarlo todo. Nayeli se aferró a mis manos. Rosalía, estoy segura de que después de que tenga el dinero, también te va a matar a ti. La habitación comenzó a darme vueltas. No podía respirar. Mi hijo no solo era un ladrón, era un asesino. Había matado a su propio padre y ahora planeaba matarme a mí. Tenemos que ir a la policía, susurré. No podemos. Nayeli gritó en pánico. No tengo pruebas. Y Luis es muy respetado, es médico, tiene contactos en todos lados. Nadie nos va a creer. Además, él me dijo que si yo lo traicionaba, iba a decir que yo fui la que maté a Francisco, que yo robé las drogas del hospital. Él puede falsificar evidencias, puede hacer que me arresten a mí. Nos quedamos sentadas en silencio, las dos temblando de miedo y desesperación. Hay algo más, continuó Nayeli. Luis está planeando aumentar las dosis de las drogas esta semana. Dice que para diciembre vas a estar tan mal que no vas a poder ni hablar coherentemente. Y después va a decir que tuviste un accidente. ¿Qué tipo de accidente?, pregunté, aunque ya no quería escuchar la respuesta. Una caída en las escaleras. O tal vez que se te olvidó cerrar la llave del gas. Algo que parezca natural para una persona con demencia. Nayeli sollozaba. Rosalía, él ya lo tiene todo planeado. En enero vas a estar muerta, y él va a heredar todo como tu único hijo. Me levanté de la silla con las piernas temblando. Necesitaba salir de ahí, necesitaba aire, necesitaba pensar. Nayeli, ¿por qué me estás contando esto?, le pregunté. Porque no puedo vivir con esta culpa. Porque tú siempre me trataste como a una hija, y yo te traicioné. ¿Y por qué? Se quebró otra vez. Porque estoy embarazada, Rosalía. Acabo de enterarme, y no puedo traer un hijo al mundo con un padre asesino. Un bebé. Nayeli estaba esperando un bebé de Luis, mi nieto, el hijo de un asesino. ¿Luis sabe del embarazo?, pregunté. No, y no se lo voy a decir. Estoy planeando dejarlo, pero necesito tu ayuda. Si tú mueres, no tendré a nadie que me crea, no tendré a nadie que me proteja. Nayeli se aferró a mi brazo. Rosalía, sé que estás enferma, sé que a veces te confundes, pero por favor, trata de recordar lo que te estoy diciendo. Tu vida depende de ello. Salí de esa casa sintiéndome como un zombi.
Manejé hasta mi hogar en automático, con la mente completamente nublada por la revelación. Luis había asesinado a Francisco. Mi esposo, el amor de mi vida, había sido asesinado por nuestro propio hijo por dinero. Y ahora planeaba asesinarme a mí también. Pero lo que más me dolía era pensar en Francisco muriendo, tal vez llamándome, tal vez preguntándose por qué su hijo le estaba haciendo eso. ¿Habría sufrido? ¿Se habría dado cuenta de que Luis lo estaba matando? Esa noche, sola en mi casa, tomé el teléfono para llamar a Miguel, el detective privado. Tenía que contarle lo que Nayeli me había dicho. Tenía que encontrar pruebas del asesinato de Francisco. Pero cuando marqué su número, nadie contestó. Volví a intentar una hora después. Nada. Al día siguiente llamé a su oficina y me dijeron que Miguel había tenido un accidente automovilístico la noche anterior. Estaba en el hospital en coma. Un accidente. ¡Qué casualidad! Fue entonces cuando entendí que Luis ya sabía que yo estaba investigando. Había descubierto lo de Miguel y lo había silenciado. ¿Cuánto tiempo tendría antes de que descubriera que yo no estaba tomando sus drogas? ¿Cuánto tiempo antes de que se diera cuenta de que todo era una actuación? Esa noche, acostada en mi cama, escuché ruidos en el jardín. Pasos lentos alrededor de la casa, como si alguien estuviera vigilando. Luis estaba acelerando sus planes. Ya no tenía tiempo para juegos. Era hora de pasar a la acción, antes de que fuera demasiado tarde. Pero primero necesitaba asegurarme de que Nayeli y su bebé estuvieran a salvo. Porque si algo me pasaba, ellos serían los siguientes. Al día siguiente actué como si la conversación con Nayeli nunca hubiera pasado. Cuando Luis vino a visitarme, fingí estar más perdida que nunca. «Hijo, ¿ese señor que vino la semana pasada era tu amigo?», le pregunté, refiriéndome a Miguel el detective. Vi cómo Luis se tensó inmediatamente. «¿Qué señor, mamá?». «No recuerdo su nombre. Vino aquí preguntando cosas raras sobre papá. Sobre cuándo murió». Le dije que no recordaba nada porque últimamente todo se me olvida, mentí, observando cuidadosamente su reacción. Luis relajó los hombros y me sonrió, pero pude ver alivio en sus ojos. «No te preocupes, mamá. Probablemente era alguien de los seguros verificando información. Ya sabes cómo son los burócratas». «Sí, eso debe ser», respondí, fingiendo que se me olvidaba el tema. «¿Y dónde está Nayeli? Hace días que no la veo». «Está trabajando mucho en el hospital. Turnos dobles», Luis mintió. «Pero no te preocupes, yo estoy aquí para cuidarte». Esa noche, después de que Luis se fuera, llamé a Francisco, el abogado. Necesitaba acelerar mis planes. «Señor Francisco, necesito que mañana mismo hagamos algo con el dinero del seguro», le dije urgentemente. «Señora Rosalía, ¿está todo bien?». La escucho muy alterada. «No puedo explicar por teléfono, pero mi vida está en peligro. Necesito proteger ese dinero antes de que sea demasiado tarde». Al día siguiente nos encontramos en su oficina. Le conté todo, las drogas, el plan de Luis, la confesión de Nayeli sobre el asesinato de Francisco, el accidente de Miguel. Francisco me escuchó con horror creciente. «Señora Rosalía, esto es muy serio. Tenemos que ir a la policía inmediatamente». «No podemos. No tengo pruebas suficientes, y Luis tiene demasiados contactos. Necesito más tiempo para reunir evidencia sólida, pero primero necesito asegurar el dinero», le expliqué. «Entiendo. ¿Qué propone?». «Quiero transferir todo el dinero a un fideicomiso irrevocable. Algo que Luis no pueda tocar aunque me declare incompetente o aunque yo muera». Francisco asintió. «Podemos hacer eso. Pero necesitamos hacerlo bien, de manera que sea completamente legal e imposible de revertir». Trabajamos toda la mañana en los documentos. Establecimos un fideicomiso donde yo sería la única beneficiaria mientras viviera, pero si algo me pasaba, el dinero iría a organizaciones benéficas que ayudaran a personas mayores víctimas de abuso. Luis no vería ni un centavo. «También quiero que si me pasa algo, se investigue mi muerte sin importar qué tan natural parezca», le dije a Francisco. «Y quiero que protejan a Nayeli. Ella está embarazada y tiene información sobre el asesinato de mi esposo». «Lo entiendo. Voy a preparar todos los documentos adicionales». Cuando salí de la oficina del abogado, me sentía un poco más tranquila. Al menos el dinero estaba protegido.
Pero necesitaba más pruebas contra Luis. Esa tarde, fingí estar muy confundida cuando Luis llegó con más vitaminas. Hijo, no recuerdo si ya tomé mis medicinas hoy, le dije. No te preocupes, mamá. Es mejor que tomes una dosis extra para estar segura, respondió con una sonrisa que ahora me daba escalofríos. Tomé las pastillas frente a él, pero como siempre, las escondí bajo la lengua. Después las escupí y las guardé. Ya tenía una colección completa de evidencia. Mamá, ¿recuerdas algo sobre un dinero? ¿Algún seguro o herencia? Me preguntó casualmente. ¿Dinero? No. ¿Qué dinero? Fingí total confusión. Nada, mamá. Solo preguntaba. Luis parecía satisfecho. En su mente, las drogas ya habían borrado mi memoria del seguro de vida. Qué equivocado estaba. Esa noche, decidí hacer algo arriesgado. Necesitaba entrar a la casa de Luis y buscar evidencias del asesinato de Francisco. Sabía que él guardaba un estudio en el sótano donde tenía todos sus documentos médicos. Esperé hasta las 2 de la mañana y manejé hasta su casa. Tenía una copia de las llaves porque años atrás, cuando Luis y Nayeli se fueron de vacaciones, yo había cuidado la casa. Entré silenciosamente. La casa estaba completamente oscura. Luis y Nayeli estaban durmiendo en el segundo piso. Bajé al sótano con una pequeña linterna. El estudio de Luis estaba lleno de archivos médicos, diplomas, libros de medicina. Comencé a revisar sus cajones sistemáticamente. En el tercer cajón encontré algo que me heló la sangre. Era un frasco pequeño con una etiqueta médica, cloruro de potasio, solo para uso hospitalario. El frasco estaba casi vacío. Cloruro de potasio. Recordé haber visto documentales sobre asesinatos donde mencionaban esa sustancia. En dosis altas, causa paro cardíaco instantáneo y es muy difícil de detectar en autopsias rutinarias. Eso era lo que Luis había usado para matar a Francisco. Fotografié el frasco con mi teléfono y seguí buscando. En otro cajón encontré documentos financieros que confirmaban lo que Miguel había descubierto. Luis debía más de $4 millones a prestamistas privados. Había fechas de vencimiento marcadas en rojo, amenazas escritas a mano. Pero lo que más me impactó fue encontrar un cuaderno donde Luis había escrito sus planes paso a paso. Fase 1. Incrementar dosis gradualmente. Completado fase 2. Declarar incompetencia mental. En progreso fase 3. Obtener control legal del dinero. Diciembre fase 4. Accidente doméstico. Enero. Y debajo, con letra diferente, más reciente. Miguel eliminado. Problema resuelto. Mis manos temblaron mientras fotografiaba cada página. Luis no solo había planeado mi muerte, había documentado todo como si fuera un proyecto médico. En la última página había algo que me rompió el corazón. Nayeli sabe demasiado. Después de enero, ella también tiene que desaparecer. Haré que parezca suicidio postparto. Luis planeaba matar a su propia esposa embarazada. Estaba fotografiando esa página cuando escuché pasos en las escaleras. Alguien bajaba al sótano. Apagué rápidamente la linterna y me escondí detrás del escritorio, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iban a descubrir por el ruido. La luz del sótano se encendió. ¿Hay alguien ahí? Era la voz de Luis. Contuve la respiración. Desde mi escondite podía ver sus pies moviéndose por la habitación, revisando cada rincón. Nayeli, bajaste al sótano, le gritó a su esposa. No, estoy en la cama, respondió ella desde arriba. Luis siguió buscando por unos minutos eternos. Revisó los cajones que yo había abierto, notó que algunos documentos estaban fuera de lugar. Maldita sea, murmuró. Alguien estuvo aquí. Se quedó parado en el centro del estudio, pensando. Después sacó su teléfono y hizo una llamada. Soy yo. Creo que alguien entró a mi casa esta noche. Sí, estoy seguro. Revisen el lugar de la vieja mañana temprano. Si ella no está actuando como demente, ya saben qué hacer. Mi sangre se congeló. Luis había descubierto que yo no estaba tan confundida como fingía, y acababa de ordenar mi muerte. Esperé una hora después de que Luis subiera para salir de mi escondite. Tenía que irme de ahí inmediatamente, pero también tenía que advertir a Nayeli. Subí silenciosamente hasta el segundo piso y toqué suavemente la puerta de su habitación. Nayeli, susurré. Ella abrió la puerta,
sorprendida de verme. «Rosalía, ¿qué haces aquí tan tarde?» «Tenemos que irnos». «Ahora», le dije urgentemente. «Luis sabe que yo no estoy tomando las drogas. Y encontré sus planes escritos. Va a matarnos a las dos». Nayeli palideció. «¿Estás segura?» «Completamente. Luis está durmiendo». «Sí, pero...» «Agarra solo lo esencial. Tu pasaporte, algo de dinero, ropa. Nos vamos ya». «¿A dónde?» «A un lugar seguro. Pero tenemos que salir de aquí antes de que él se despierte». Nayeli titubeó por un segundo, pero después asintió. «Dame 5 minutos». Mientras ella empacaba silenciosamente, yo esperé en el pasillo rezando que Luis no se despertara. Cada ruido de la casa me daba un susto mortal. Finalmente salimos de la casa como dos fantasmas en la madrugada. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Luis se daría cuenta de que habíamos huido, y cuando eso pasara, se volvería más peligroso que nunca. La guerra entre mi hijo y yo había comenzado oficialmente, y solo una de los dos iba a sobrevivir. Manejé toda la madrugada con Nayeli temblando en el asiento del copiloto. Ninguna de las dos hablamos durante las primeras horas. El silencio estaba cargado de terror y desesperación. «¿A dónde vamos, Rosalía?», me preguntó finalmente cuando el sol comenzó a salir. «A casa de mi hermana Griselda. Vive a 4 horas de aquí, en un pueblo pequeño donde Luis nunca pensará en buscarnos», respondí, manteniendo los ojos fijos en la carretera. «Pero ¿y si nos encuentra?» «No nos va a encontrar porque oficialmente tú y yo seguimos en nuestras casas. Luis pensará que tú estás trabajando en el hospital, y yo actuaré como si nada hubiera pasado cuando él venga a visitarme». Nayeli me miró confundida. «No entiendo. Vas a quedarte escondida con Griselda. Yo voy a volver a mi casa y continuar fingiendo demencia, pero ahora tengo pruebas sólidas contra él. Es hora de acabar con esto». Cuando llegamos a casa de Griselda, mi hermana se quedó pasmada al vernos llegar tan temprano y tan alteradas. «Rosalía, ¿qué está pasando? ¿Por qué Nayeli está llorando?». Le expliqué todo a Griselda mientras tomábamos café en su cocina. Mi hermana me escuchó con horror creciente. «Ese maldito degenerado», murmuró cuando terminé de contarle. «Siempre sospeché que algo raro pasaba con Luis. Desde niño tenía algo malvado en los ojos. Griselda, necesito que cuides a Nayeli. Está embarazada y Luis planea matarla también. Yo voy a regresar a enfrentarlo». «No, no puedes volver. Es muy peligroso», Nayeli gritó agarrándome del brazo. «Es la única manera. Si las dos desaparecemos, él sabrá que estamos juntas y las encontrará. Pero si yo regreso y actúo normal, pensará que solo te fuiste tú, y tendremos tiempo para reunir más evidencia». Esa tarde regresé a mi casa. Cuando Luis llegó para su visita rutinaria, actué más confundida que nunca. «Luis. Ay, hijo, no te había visto». «¿Cuándo llegaste?», le pregunté, fingiendo sorpresa. «Acabo de llegar, mamá». «¿Cómo te sientes?». «Confundida. Y extraño a Nayeli. ¿Dónde está mi nuera?». Vi cómo Luis se puso tenso. «¿Cuándo fue la última vez que viste a Nayeli, mamá?». «No recuerdo». «¿Ayer? ¿La semana pasada?». «Todo se me confunde», mentí perfectamente. Luis se relajó un poco, pero siguió observándome cuidadosamente. «Nayeli se fue, mamá. Nos separamos. Ya no va a venir más». «¿Se separaron? ¿Por qué?». Fingí sorpresa y tristeza. «Diferencias irreconciliables. Pero no te preocupes, yo voy a cuidarte siempre». Esa noche, después de que Luis se fuera, llamé a Francisco el abogado. «Señor Francisco, tengo las pruebas que necesitábamos. Luis tiene cloruro de potasio en su casa, el mismo que usó para matar a mi esposo. Y tiene todo su plan escrito en un cuaderno». «Excelente, señora Rosalía. Eso es evidencia sólida. ¿Dónde está Nayeli?». «A salvo. Pero necesitamos actuar rápido porque Luis está empezando a sospechar. Mañana voy a contactar a un detective de la policía de homicidios que conozco. Alguien en quien confío completamente. Vamos a presentar todo el caso». Pero cuando colgué el teléfono,
escuché ruidos extraños afuera de mi casa otra vez. Pasos lentos, deliberados, rodeando la propiedad. Me asomé por la ventana con cuidado y vi una figura oscura parada bajo el farol de la esquina, observando mi casa. No podía ver la cara, pero la postura me resultaba familiar. Era Luis. Estaba vigilándome. Al día siguiente llegó más temprano que nunca, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, mamá. Te traje el desayuno», me dijo, cargando una bolsa de la panadería. «Qué gentil, hijo. Tengo mucha hambre». Pero cuando Luis sacó los pasteles, noté algo extraño. Tenían un olor químico muy sutil, casi imperceptible. «Come, mamá. Está delicioso», insistió, empujando el plato hacia mí. «Primero voy por café», le dije, levantándome. En la cocina, mientras fingía preparar café, partí discretamente un pedazo del pastel y lo guardé en una bolsita plástica. Si tenía drogas, necesitaba evidencia. Cuando regresé, Luis estaba revisando mi correspondencia. «¿Qué haces, hijo?» «Solo ordenando tus cuentas, mamá. Vi que tienes una carta del abogado. ¿Recuerdas haber hablado con algún abogado últimamente?» Mi sangre se congeló, pero mantuve la compostura. «¿Abogado? No recuerdo ningún abogado». Luis leyó la carta con atención. Era una confirmación de cita para la próxima semana con Francisco. «Esto dice que tienes una cita mañana para asuntos del fideicomiso». «¿Qué fideicomiso, mamá?» «No sé de qué hablas, hijo». «Todo me confunde tanto», respondí, pero pude ver que Luis ya no me creía completamente. «Está bien, mamá. Yo te voy a acompañar a esa cita, para asegurarme de que no te estafen». «Sí, hijo. Eso sería bueno». Pero cuando Luis se fue, inmediatamente llamé a Francisco. «Luis sabe lo del abogado. Va a venir conmigo a la cita mañana», le dije desesperada. «No se preocupe, señora Rosalía. Tengo un plan. Venga a la cita como si nada, pero traiga a Luis. Vamos a tender una trampa». Esa noche apenas pude dormir. Sabía que al día siguiente todo se iba a definir. O Luis caía en la trampa, o yo terminaba muerta. A las 9 de la mañana, Luis llegó para acompañarme a la oficina del abogado. Iba vestido impecablemente, con su mejor sonrisa de médico respetable. «Listo, mamá. Vamos a ver qué quiere ese abogado». En el camino, Luis no paró de hacerme preguntas sutiles sobre qué recordaba del seguro de vida, del dinero, de las conversaciones con Francisco. «Realmente no recuerdo mucho, hijo. Por eso es bueno que me acompañes», le mentí. Cuando llegamos a la oficina, Francisco nos recibió con profesionalismo perfecto. «Buenos días, señora Rosalía. Y usted debe ser Luis, su hijo. He escuchado mucho sobre usted». «Igualmente», respondió Luis con desconfianza. «Quiero entender exactamente qué está pasando con las finanzas de mi madre». «Por supuesto. Siéntense, por favor». Francisco comenzó a explicar sobre el seguro de vida y el fideicomiso, observando cuidadosamente las reacciones de Luis. «¿Entonces ese dinero está completamente protegido?», preguntó Luis con tensión creciente. «Así es. Ni siquiera si la señora Rosalía fuera declarada incompetente, alguien más podría acceder a esos fondos». Vi cómo la cara de Luis se transformaba lentamente. La máscara del hijo preocupado comenzó a caerse. «Eso es ridículo. Si mi madre no puede manejar sus finanzas, yo como su único hijo debería tener acceso legal». Entiendo su preocupación, pero esas fueron las instrucciones específicas de su madre cuando estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Luis se levantó bruscamente. «¿Cuándo fue eso? Porque mi madre ha estado muy confundida últimamente». «Oh, fue hace apenas 3 días», Francisco respondió casualmente. Luis se quedó helado. Si yo había dado instrucciones legales hace 3 días, significaba que no estaba tan demente como él creía. «Eso es imposible. Mi madre no puede tomar decisiones complejas en su estado actual». «¿Su estado actual?», preguntó Francisco con inocencia fingida. «Mi madre sufre de demencia progresiva. Está bajo medicación psiquiátrica fuerte». «Qué interesante. ¿Podría decirme qué medicación específicamente?». Luis se dio cuenta de que había dicho demasiado.
Como médico, sabía que no debería estar dando esos medicamentos sin supervisión psiquiátrica oficial. Bueno, yo, como médico familiar. Entiendo. Y tiene los diagnósticos oficiales y las recetas apropiadas. El silencio llenó la habitación. Luis sabía que estaba cayendo en una trampa, pero ya era demasiado tarde. Creo que es hora de irnos, mamá, dijo Luis levantándose. Pero Francisco presionó un botón bajo su escritorio, y segundos después 2 detectives entraron a la oficina. Luis Martínez está arrestado por sospecha de homicidio en primer grado e intento de homicidio, anunció uno de los detectives. Luis se puso pálido como un papel. ¿De qué están hablando? Esto es ridículo. Tenemos evidencia de que usted asesinó a Francisco Martínez con cloruro de potasio y que ha estado drogando a su madre con la intención de matarla para robar su herencia. Mamá. Luis me gritó desesperado. Diles que yo te he cuidado. Diles que estás enferma. Me levanté lentamente de mi silla y lo miré directo a los ojos. Ay, Luis, le dije con una claridad que lo dejó pasmado. Tu error más grande fue subestimar a tu madre. La expresión de shock total en su cara fue lo más satisfactorio que había visto en toda mi vida. La expresión en la cara de Luis cuando se dio cuenta de que había sido engañado durante meses fue algo que nunca voy a olvidar. Sus ojos se llenaron de una mezcla de terror, furia y desesperación absoluta. ¿Cómo es posible?, balbuceó mientras los detectives le ponían las esposas. Estabas tomando las medicinas. Te vi tomarlas. Las escondía bajo la lengua. Hijo. Como cuando eras niño y no querías tomar las medicinas para la fiebre, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Luis comenzó a forcejear con los detectives. Esto es una trampa. Mi madre está loca. Tiene demencia. Pregúntenle qué desayunó hoy, no se va a acordar. Desayuné 2 huevos revueltos, una tostada con mermelada de fresa y café negro, respondí perfectamente. También comí la mitad del pastel envenenado que me trajiste esta mañana, Luis. El que está ahora en el laboratorio siendo analizado. Su cara se descompuso completamente. No puede ser. Uno de los detectives, un hombre mayor llamado Hugo, se acercó a mí. Señora Rosalía, sabemos que esto debe ser muy difícil para usted, pero necesitamos que nos acompañe a la estación para tomar su declaración completa. Por supuesto, detective. He estado esperando este momento durante meses. Mientras sacaban a Luis de la oficina, él me gritaba como un loco. Mamá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Todo lo que hice fue por nosotros, para que tuviéramos una buena vida. Luis, le dije con una tristeza profunda, todo lo que hiciste fue por ti. Mataste a tu propio padre por dinero. Ibas a matarme a mí también. Y planeabas matar a tu esposa embarazada. Eso no es amor, hijo. Eso es maldad pura. No sabes lo que dices. Los prestamistas me habrían matado si no conseguía el dinero. Era supervivencia. Era cobardía, fue lo último que le dije antes de que se lo llevaran. En la estación de policía, les conté toda la historia desde el principio. Les mostré las fotografías que había tomado en el sótano de Luis, les entregué todas las pastillas que había estado fingiendo tomar, y les expliqué cada detalle del plan de mi hijo. El detective Hugo me escuchaba con admiración creciente. Señora Rosalía, debo admitir que su actuación durante estos meses fue extraordinaria, pero también extremadamente peligrosa. Luis podría haberla matado en cualquier momento. Lo sé, detective. Pero necesitaba pruebas sólidas. No iba a permitir que mi hijo se saliera con la suya después de asesinar a mi esposo. Hablando de eso, vamos a exhumar el cuerpo de Francisco para una autopsia completa. Si Luis lo envenenó con cloruro de potasio, lo vamos a encontrar. 2 días después, los resultados de la autopsia confirmaron mis peores temores. Francisco había muerto por una inyección masiva de cloruro de potasio. Su muerte no había sido natural. Mi hijo lo había asesinado a sangre fría. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Cuando registraron completamente la casa de Luis, encontraron algo que me dejó sin palabras. Documentos que mostraban que él había estado planeando esto desde mucho antes de la muerte de Francisco. Luis había investigado sobre el seguro de vida de su padre años atrás. Había calculado exactamente cuánto dinero recibiría yo,
Había estudiado las leyes de herencia, había planeado cada paso del asesinato y del robo. También encontraron evidencia de que Luis había matado a Miguel, el detective privado. No había sido un accidente automovilístico. Luis lo había drogado y había causado el choque deliberadamente. Mi hijo no era solo un asesino. Era un asesino en serie. Cuando me dieron esa información, me senté en una silla de la estación y lloré como no había llorado en toda mi vida. No solo por Francisco, no solo por Miguel, sino por el hijo que creía haber criado, que había resultado ser un monstruo. Señora Rosalía, me dijo el detective Hugo suavemente, hay algo más que necesita saber. ¿Qué más?, pregunté, ya sin fuerzas para más sorpresas. Hemos estado investigando otros casos similares en la ciudad. Ancianos que murieron en circunstancias sospechosas mientras estaban bajo el cuidado médico de Luis. Creemos que podría haber más víctimas. El mundo se me vino encima otra vez. Más víctimas. 3 ancianos más en los últimos 2 años. Todos pacientes de Luis, todos con herencias considerables, todos murieron de paros cardíacos súbitos. Luis no solo había matado a Francisco y a Miguel, había estado asesinando a sus propios pacientes ancianos para robarles. Vamos a necesitar su ayuda para revisar todos los casos, señora Rosalía. Su testimonio va a ser crucial para hacer justicia por todas las víctimas. Salí de la estación de policía sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años en un día. Pero también me sentía extrañamente liberada. La verdad había salido a la luz. Francisco iba a tener justicia. Esa tarde manejé hasta la casa de Griselda para darle las noticias a Nayeli. Cuando le conté todo lo que había pasado, ella se derrumbó completamente. Rosalía, ¿cómo voy a criar a este bebé sabiendo que su padre es un asesino en serie?, sollozaba. Nayeli, ese bebé no tiene la culpa de los crímenes de Luis. Y tú tampoco. Ese niño va a crecer sabiendo que su madre tuvo el valor de hacer lo correcto, de ayudar a detener a su padre antes de que matara a más gente. ¿Pero qué va a pasar conmigo? No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada. Tienes a mí, le dije, tomando sus manos. Y tienes $25 millones. ¿Qué quieres decir? Nayeli, tú fuiste la única que tuvo el valor de advertirme sobre los planes de Luis. Sin ti, yo estaría muerta ahora. Ese bebé que llevas en el vientre es mi nieto, el único nieto que voy a tener. Voy a asegurarme de que tanto tú como él tengan todo lo que necesiten. Rosalía, no puedo aceptar tu dinero. No es mi dinero, hija. Es el dinero de Francisco. Y él habría querido que su nieto tuviera la mejor vida posible, sin importar las circunstancias. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Luis fue acusado formalmente de 5 homicidios en primer grado, Francisco, Miguel y 3 pacientes ancianos. También fue acusado de intento de homicidio contra mí, fraude, robo y una docena de otros crímenes. Durante todo el proceso, Luis mantuvo que él era la víctima, que yo lo había manipulado, que él nunca había querido lastimar a nadie. Pero la evidencia era abrumadora. Las fotografías del cloruro de potasio, su cuaderno con los planes escritos, las drogas que me había estado dando, los documentos financieros que mostraban sus deudas, todo formaba un caso perfecto. El día del juicio, cuando me tocó testificar, Luis me miró con un odio tan puro que me dio escalofríos. Señora Martínez, me preguntó el fiscal, ¿puede decirnos por qué decidió fingir demencia en lugar de ir directamente a la policía? Porque conocía a mi hijo, respondí. Sabía que era inteligente, manipulador, respetado en la comunidad. Si yo hubiera llegado a la policía diciendo que mi hijo médico me estaba drogando para robarme, probablemente habrían pensado que realmente tenía demencia. Necesitaba evidencia sólida e irrefutable. ¿Y cómo se sintió al descubrir que su hijo había asesinado a su esposo? Me quedé en silencio por un momento, sintiendo el peso de todas las miradas en la corte. Se sintió como si me hubieran arrancado el corazón 2 veces. Una por perder a Francisco, y otra por darme cuenta de que el hijo que había criado con tanto amor era capaz de matar a su propio padre por dinero. El jurado deliberó por menos de 2 horas. Culpable en todos los cargos. Luis fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando leyeron el veredicto, Luis gritó una última vez: «Mamá, esto es tu culpa. Tú me convertiste en esto». Pero esta vez,
Sus palabras no me dolieron. Porque finalmente entendí que Luis que había criado, el niño dulce que se sentaba en mis piernas a escuchar cuentos, había muerto hace mucho tiempo. El hombre que estaba en esa corte era un extraño que casualmente compartía su cara. Los meses siguientes al juicio fueron los más extraños de mi vida. Por un lado, sentía un alivio enorme de que toda la pesadilla hubiera terminado. Por otro lado, tenía que lidiar con el duelo más complejo que alguien puede imaginar. Llorar la muerte de un hijo que seguía vivo, pero que se había convertido en un monstruo. Nayeli se mudó conmigo después del juicio. Su embarazo avanzaba bien, pero emocionalmente estaba destrozada. Algunas noches la escuchaba llorar en su cuarto, procesando el hecho de que el padre de su bebé era un asesino múltiple. Rosalía, ¿cómo voy a explicarle a mi hijo quién era su padre?, me preguntó una tarde mientras tomábamos té en el jardín. Le vas a decir la verdad, adaptada a su edad. Que su padre estaba muy enfermo de la mente, que tomó decisiones terribles, pero que eso no define quién es él, le respondí. ¿Y si heredó algo de Luis? ¿Y si tiene tendencias violentas? Nayeli, ese niño va a crecer rodeado de amor, con principios sólidos, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Va a ser todo lo opuesto a su padre. Pero no todo era tristeza y reflexión. También había algo poderoso creciendo dentro de mí, un propósito nuevo. Durante el juicio había conocido a las familias de las otras víctimas de Luis. Ancianos que habían confiado en él como médico, que lo habían visto como un hijo, y que habían muerto solos y traicionados. La señora Diana, de 85 años, cuyo esposo había sido asesinado por Luis, me dijo algo que me marcó para siempre. Rosalía, tú tuviste suerte de descubrir la verdad a tiempo. Mi Hugo murió creyendo que Luis lo estaba ayudando. Nunca supo que lo estaba matando. Esa noche, después de conocer a Diana, no pude dormir. Seguía pensando en cuántos ancianos más como nosotros estaban siendo abusados, manipulados, robados por sus propios hijos o cuidadores. Al día siguiente llamé a Francisco, el abogado. Francisco, quiero hacer algo con el dinero del seguro. Algo que honre la memoria de Francisco y que ayude a otros ancianos como yo. ¿En qué está pensando, señora Rosalía? Quiero crear un centro de protección para ancianos víctimas de abuso familiar. Un lugar donde puedan recibir ayuda legal, médica, psicológica. Donde no se sientan solos cuando sus propios hijos los traicionan. Francisco se quedó callado por un momento. Señora Rosalía, esa es una idea extraordinaria. ¿Está segura de que quiere invertir tanto dinero en esto? Francisco, ese dinero viene de la vida de mi esposo. Él habría querido que se usara para proteger a otros, no para que yo comprara lujos que no necesito. Comenzamos a trabajar inmediatamente en los planes para el centro. Iba a llamarse Centro Francisco Martínez para la Protección del Adulto Mayor, en honor a mi esposo. Pero mientras planeábamos el centro, recibí una visita inesperada que me cambió la perspectiva sobre todo. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, que se presentó como Hilario. Señora Rosalía, soy periodista de investigación. He estado siguiendo el caso de su hijo, y hay algo que necesita saber. ¿Qué cosa? Luis no trabajaba solo. Tenía cómplices. Mi sangre se congeló. ¿Qué quiere decir? Su hijo era parte de una red más grande. Hay otros médicos, enfermeras, trabajadores sociales que se han estado aprovechando de ancianos vulnerables en toda la región. Luis era solo una pieza del rompecabezas. Hilario me mostró documentos, fotografías, evidencia que había estado recopilando durante meses. Había al menos 10 profesionales de la salud involucrados en una red organizada de abuso a ancianos. Señora Rosalía, su caso fue el que rompió todo. Cuando Luis fue arrestado, comenzamos a atar cabos. Hay docenas de víctimas más. La policía sabe esto. Están empezando a investigar, pero van a necesitar ayuda. Van a necesitar a alguien como usted, que entienda cómo funciona el abuso desde adentro, para ayudar a otras víctimas a hablar. Esa noche no pude dormir otra vez. Pero esta vez no era por tristeza, sino por una energía nueva que corría por mis venas. Luis no había sido solo un hijo malvado. Había sido parte de algo mucho más grande y más siniestro. Y si yo había logrado derrotarlo a él, tal vez podría ayudar a derrotar a toda la red. Al día siguiente llamé al detective Hugo. Detective,
Acabo de enterarme de algo muy importante sobre el caso de Luis. Cuando le conté todo lo que Hilario me había mostrado, Hugo se quedó callado por un largo momento. Señora Rosalía, esto explica muchas cosas. Hemos tenido casos sueltos durante años que no podíamos conectar. ¿Estaría dispuesta a ayudarnos como consultora? ¿Qué tendría que hacer? Hablar con otras víctimas, ayudarlas a reconocer las señales de abuso, darles el valor para denunciar. Su historia les dará esperanza de que se puede ganar contra estos criminales. No lo dudé ni un segundo. Sí, detective. Lo voy a hacer. Los siguientes meses fueron intensos. Trabajé con la policía visitando a docenas de ancianos que habían sido víctimas de la red. Algunos estaban tan traumatizados que apenas podían hablar. Otros estaban tan confundidos por las drogas que les habían dado que no sabían que era real. Pero poco a poco, con paciencia y comprensión, logramos que hablaran. La historia más impactante fue la de Francisco, un anciano de 90 años que había sido víctima de una enfermera llamada Brenda, quien trabajaba con Luis. Señora Rosalía, me contó Francisco con lágrimas en los ojos, Brenda me cuidaba después de que mi esposa murió. Yo confiaba en ella como en una hija. Pero ella me robó todos mis ahorros de la pensión, me hizo firmar papeles que no entendía, y cuando comencé a sospechar, empezó a darme medicinas que me hacían dormir todo el día. ¿Cómo logró salir de esa situación, Francisco? Mi vecina se preocupó cuando no me vio por varios días. Llamó a la policía, y cuando llegaron me encontraron casi inconsciente. Brenda había huido con todo mi dinero. Casos como el de Francisco me dieron más determinación. Cada víctima que ayudábamos a hablar era una victoria contra el sistema que había permitido que Luis y sus cómplices operaran durante años. Pero la victoria más grande llegó 6 meses después, cuando Nayeli dio a luz. Era un niño hermoso, perfecto, con los ojos verdes de Francisco, mi esposo. Nayeli lo nombró Francisco en honor a su abuelo. Cuando puse a mi nieto en mis brazos por primera vez, sentí una paz que no había experimentado en años. Este niño representaba esperanza, futuro, la posibilidad de que algo bueno pudiera surgir de toda la oscuridad que habíamos vivido. Hola, Francisco, le susurré. Tu abuelo habría estado tan orgulloso de conocerte. Nayeli se recuperó rápidamente del parto, tanto física como emocionalmente. Tener a su bebé le dio una fuerza nueva. Rosalía, quiero ayudar con el centro, me dijo una tarde mientras amamantaba a Francisco. Quiero que ninguna otra mujer pase por lo que pasamos nosotras. ¿Estás segura, hija? Tienes un bebé que cuidar. Precisamente por eso. Quiero que Francisco crezca en un mundo donde los ancianos estén protegidos, donde los hijos no puedan aprovecharse de sus padres. Un año después del juicio, el Centro Francisco Martínez abrió sus puertas. Era un edificio hermoso, con oficinas para abogados, trabajadores sociales, psicólogos y médicos honestos que se dedicaban a proteger a los ancianos. El día de la inauguración llegaron decenas de personas, víctimas que habíamos ayudado, familias que habían encontrado justicia, profesionales que querían unirse a nuestra causa. Pero la persona que más me emocionó ver fue Diana, la anciana cuyo esposo había sido asesinado por Luis. Rosalía, me dijo con lágrimas en los ojos, mi Hugo estaría tan orgulloso de lo que has logrado. Has convertido nuestro dolor en algo hermoso. Durante la ceremonia, cargué a mi nieto Francisco mientras daba un discurso sobre el propósito del centro. Este lugar existe porque decidí no ser víctima silenciosa, les dije a todos los asistentes. Existe porque creí que una mujer de 71 años podía derrotar a un asesino. Y existe porque ustedes, cada uno de ustedes, decidieron que merecían justicia y respeto. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé sola en el centro con la fotografía de Francisco que habíamos puesto en el lobby principal. Lo logramos, amor, le susurré a su imagen. Luis ya no puede lastimar a nadie más. Y vamos a proteger a todos los ancianos que podamos. Por primera vez en 2 años, sentí que Francisco estaba realmente en paz. 2 años después de abrir el centro, nuestra organización había crecido más allá de lo que jamás imaginé. Habíamos ayudado a más de 300 ancianos víctimas de abuso, habíamos logrado el arresto de 23 criminales de la red de Luis, y habíamos recuperado más de $15 millones robados a las víctimas. Pero la satisfacción más grande llegó cuando recibí una llamada inesperada del detective Hugo. Señora Rosalía, tengo noticias extraordinarias.
Recuerda a Miguel, el detective privado que Luis mató. Por supuesto. Pobre hombre, murió por ayudarme. Bueno, resulta que Miguel era más inteligente de lo que pensábamos. Antes de morir, había enviado copias de toda su investigación sobre Luis a su socio en otra ciudad. Su socio guardó la información durante años, esperando el momento adecuado para usarla. ¿Qué tipo de información? Evidencia que conecta a Luis con por lo menos 15 asesinatos más de ancianos en otros estados. Señora Rosalía, su hijo no era solo parte de una red local. Era parte de una operación nacional. La noticia me dejó sin palabras. 15 ancianos más habían muerto por la codicia de mi hijo. 15 familias habían perdido a sus seres queridos sin saber nunca la verdad. Detective, ¿qué podemos hacer con esa información? El FBI va a reabrir todos esos casos. Y van a necesitar su ayuda otra vez. Su testimonio sobre cómo operaba Luis va a ser crucial para entender cómo funcionaba toda la red nacional. Acepté ayudar inmediatamente. No podía permitir que esas muertes quedaran sin justicia, sin importar cuánto dolor me causara revivir todo otra vez. Pero antes de empezar a trabajar con el FBI, había algo personal que necesitaba resolver. Durante los 2 años desde el juicio, Luis me había enviado más de 50 cartas desde la prisión. Todas las había tirado sin leer, excepto la última, que llegó la semana anterior. Esa carta era diferente. En el sobre, con letra temblorosa, había escrito: «Mamá, por favor. Solo esta vez. Es importante». Contra mi mejor juicio, abrí la carta. «Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco ni siquiera que leas estas palabras. Pero hay algo que necesitas saber antes de que los federales vengan a buscarme. No empezó como un plan para matarte. Al principio, cuando papá murió, realmente solo quería ayudarte con tus finanzas. Pero tenía tantas deudas, estaba tan desesperado. La primera vez que le di medicinas extras a un paciente anciano fue por accidente. Era el señor Rodríguez. ¿Lo recuerdas? Estaba muy enfermo, sufriendo mucho. Le di una dosis más alta de morfina para aliviar su dolor, y murió esa noche. Su familia me agradeció por hacer que sus últimos momentos fueran pacíficos. Fue entonces cuando me di cuenta de lo fácil que era. Y de cuánto dinero tenían esos ancianos guardado. Mamá, no estoy escribiendo esto para excusarme. No hay excusa para lo que hice. Estoy escribiendo porque quiero que sepas que una parte de mí, la parte que tú criaste, luchó contra esto durante mucho tiempo. Pero la codicia ganó. La desesperación ganó. Y se volvió cada vez más fácil justificar cada muerte. Cuando te vi actuando confundida, cuando pensé que realmente estabas perdiendo la memoria, sentí alivio. Pensé que sería más fácil si tú no te dabas cuenta de lo que estaba pasando. Nunca imaginé que estabas fingiendo. Nunca imaginé que mi madre, a quien yo había subestimado toda la vida, sería la que me derrotaría. Estoy orgulloso de ti, mamá. Sé que es raro decir eso desde la prisión, después de todo lo que hice. Pero estoy orgulloso de que no te dejaras vencer. Estoy orgulloso de que lucharas. Y estoy orgulloso de que uses el dinero de papá para proteger a otros ancianos. Él habría querido eso. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo te pido que sepas que la parte buena de mí, la parte que tú criaste con tanto amor, nunca murió completamente. Solo fue aplastada por la parte mala. Cuida a mi hijo. Asegúrate de que nunca sepa lo monstruoso que fui. Déjalo creer que su padre murió siendo un hombre bueno. Con amor y arrepentimiento eterno, Luis. Después de leer esa carta, lloré durante horas. No por Luis el asesino, sino por el niño que había sido, por el hijo que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero también me dio una claridad extraña. Luis había elegido el camino del mal por codicia y cobardía. Yo había elegido el camino de la justicia por amor y valor. Esas eran las diferencias que definían quiénes éramos realmente. Una semana después llegaron los agentes del FBI. Eran 2 mujeres profesionales llamadas Griselda y Francisca, que me trataron con un respeto y una gentileza que me recordaron por qué había decidido luchar. Señora Rosalía, su caso ha inspirado a víctimas de abuso en todo el país, me dijo la agente Griselda. Hemos recibido cientos de llamadas de ancianos que reconocieron patrones similares en sus propias experiencias después de que su historia salió en las noticias.
Me alegra saber que algo bueno salió de todo este dolor, respondí. Más que algo bueno, agregó la agente Francisca. Usted ha desatado una revolución. Las leyes de protección al adulto mayor están cambiando en todo el país gracias a su caso. Los hospitales están implementando nuevos protocolos de seguridad. Las familias están más alerta a las señales de abuso. Trabajé con el FBI durante 6 meses más, ayudando a identificar víctimas, patrones de comportamiento y métodos que usaba la red criminal. El resultado fue espectacular. Arrestaron a más de 100 personas involucradas en el abuso sistemático de ancianos en 15 estados diferentes. Pero la recompensa más grande vino cuando una de las víctimas que ayudamos a identificar, una anciana de 88 años llamada Naira, me envió una carta. Querida Rosalía, gracias a tu valor para denunciar a tu propio hijo, mi nieta ya no puede seguir robándome la pensión ni dándome medicinas que me hacían dormir todo el día. Pensé que me estaba volviendo loca, que era normal sentirse tan confundida a mi edad. Pero cuando vi tu historia en las noticias, reconocí exactamente lo que me estaba pasando. Ahora mi nieta está en la cárcel, yo tengo mi dinero de vuelta, y por primera vez en años me siento como yo misma otra vez. No tienes idea de cuántas abuelas como yo estás salvando con tu trabajo. Con gratitud infinita, Naira. En mi escritorio del centro, tengo un cajón lleno de cartas como esa. Cada una representa una vida salvada, una familia protegida, una justicia lograda. Pero también tengo algo más especial, las fotos de mi nieto Francisco creciendo. A los 2 años, Francisco ya caminaba por todo el centro, siendo el favorito de todos los empleados y visitantes. Nayeli había decidido estudiar trabajo social, inspirada por nuestro trabajo de protección a ancianos. Rosalía me dijo una tarde mientras Francisco jugaba en mi oficina, a veces me pregunto si todo esto habría pasado si yo hubiera sido más valiente desde el principio. Si le hubiera dicho no a Luis la primera vez que me pidió que consiguiera esas drogas. Hija, no puedes torturarte con esos pensamientos. Lo importante es que encontraste el valor cuando más se necesitaba. Sin tu advertencia, yo estaría muerta. ¿Crees que algún día Francisco va a preguntarnos sobre su padre? Estoy segura de que sí. Y cuando lo haga, le vamos a decir la verdad de manera que pueda entenderla. Que su padre estaba muy enfermo mentalmente, que tomó decisiones terribles, pero que él no tiene nada de esa oscuridad. ¿Cómo puedes estar tan segura? Miré a Francisco, que estaba construyendo una torre con bloques, concentrado completamente en su tarea, con la lengua asomándose entre los labios exactamente como hacía su abuelo cuando se concentraba. Porque él tiene la sangre de Francisco, mi esposo. Tiene tu bondad, Nayeli. Y va a crecer rodeado de amor verdadero, viendo cómo usamos nuestro dolor para proteger a otros. Ese niño va a ser todo lo bueno que Luis podría haber sido. Esa noche, después de acostar a Francisco, me senté en el jardín mirando las estrellas. Habían pasado 3 años desde aquella terrible noche cuando escuché a Luis planeando mi muerte. 3 años en los que había pasado de ser una víctima silenciosa a convertirme en la voz de cientos de ancianos abusados. 3 años en los que había transformado la traición más grande de mi vida en el propósito más importante de mi existencia. Y ahora, finalmente, podía decir que Francisco estaba vengado, que Luis había pagado por todos sus crímenes, y que mi nieto crecería en un mundo un poco más seguro gracias a nuestra lucha. 5 años después de aquella noche terrible cuando escuché a Luis planear mi muerte, me despierto cada mañana con un propósito claro: proteger a los indefensos y honrar la memoria de Francisco. El Centro Francisco Martínez se ha convertido en el modelo nacional para la protección del adulto mayor. Hemos abierto sucursales en 2 estados, hemos capacitado a más de 1000 profesionales, y hemos logrado cambios legislativos que protegen a millones de ancianos en todo el país. Pero esta mañana es especial. Hoy mi nieto Francisco cumple 5 años, y por primera vez me ha hecho la pregunta que Nayeli y yo sabíamos que llegaría. Abuela Rosalía, ¿por qué no tengo papá como los otros niños? Estamos sentados en el jardín de mi casa, el mismo lugar donde solía tomar té con su abuelo hace tantos años. Francisco tiene los ojos verdes idénticos a los de mi esposo, y la misma curiosidad insaciable. ¿Sabes qué, Francisco? Tú sí tienes papá. Solo que él no puede estar con nosotros ahora. ¿Por qué no puede estar aquí? Respiro profundamente. Hemos ensayado este momento durante años, pero nunca es fácil. Tu papá se enfermó mucho de la mente, hijito.
Cuando las personas se enferman así, a veces toman decisiones muy malas que lastiman a otros. Y cuando eso pasa, tienen que ir a un lugar especial donde doctores los ayudan, pero no pueden salir. Francisco asiente con seriedad. A los 5 años, ya entiende conceptos complejos mejor que muchos adultos. Pero él me quiere. En su corazón sano, sí te quiere, Francisco. Pero la parte enferma de su mente es más fuerte. Por eso mamá y yo te cuidamos, para asegurarnos de que crezcas sano y bueno. Yo me puedo enfermar como él. No, mi amor. Tú tienes el corazón bueno de tu mamá y la sabiduría de tu abuelo Francisco. Y tienes algo que tu papá nunca tuvo, una familia que te enseña todos los días la diferencia entre lo bueno y lo malo. Francisco sonríe y se acurruca contra mí. Abuela, ¿puedes contarme otra vez la historia del abuelo Francisco? Durante la siguiente hora, le cuento las mismas historias que he repetido miles de veces. Cómo su abuelo era gentil pero fuerte, cómo trabajaba duro para cuidar a su familia, cómo me amó durante 50 años con una devoción inquebrantable. No le cuento cómo murió. Eso puede esperar muchos años más. Esa tarde, mientras Francisco juega en el centro con los empleados que lo adoran, recibo una llamada que me sorprende. «Señora Rosalía», habla la directora de la prisión estatal. «Luis Martínez quiere verla». Han pasado 5 años desde la última vez que vi a mi hijo. 5 años desde que los detectives se lo llevaron esposado de la oficina del abogado. Ha dicho por qué quiere verme. Dice que está muriendo, señora. Cáncer de páncreas en etapa terminal. Los doctores le dan 2 meses máximo. Me quedo callada durante un largo momento. Una parte de mí, la parte que fue madre durante 40 años, siente dolor al escuchar que mi hijo está muriendo. Pero otra parte, la parte que conoce la verdad sobre lo que hizo, siente una justicia extraña. «Señora Rosalía, ¿sigue ahí?» «Sí, perdón. ¿Cuándo podría visitarlo?» «Mañana si quiere. Pero debo advertirle que está muy deteriorado físicamente». Esa noche le cuento a Nayeli sobre la llamada. «¿Vas a ir?», me pregunta mientras prepara la cena. No lo sé. Una parte de mí quiere verlo una última vez. Pero otra parte piensa que ya le di demasiado de mi vida a Luis. «Rosalía, tú hiciste todo lo que una madre podía hacer. Si quieres verlo, hazlo por ti, no por él. Pero si decides no ir, también está bien». Esa noche no puedo dormir. Sigo pensando en el niño que Luis fue, en el hombre que podría haber sido, en el monstruo en que se convirtió. Finalmente, a las 3 de la mañana, tomo una decisión. Al día siguiente manejo hasta la prisión estatal. Es un lugar frío, gris, lleno de desesperanza. Exactamente donde Luis pertenece. Cuando me llevan a la sala de visitas, casi no reconozco al hombre que está sentado al otro lado del cristal. Luis ha perdido al menos 30 kilos, su piel tiene un color amarillento enfermizo, y sus ojos están hundidos en cavernas profundas. Pero cuando me ve, sonríe. Y por un segundo terrible, veo al niño que solía correr hacia mí gritando «mamá» cuando llegaba del trabajo. «Gracias por venir», dice Luis con una voz ronca, irreconocible. «¿Qué quieres, Luis?» «Verte una última vez. Decirte algo que nunca te dije». Me preparo para otra manipulación, otra mentira, otro intento de hacerme sentir culpable. «Estoy orgulloso de ti». No era lo que esperaba escuchar. «¿Qué?» Durante estos 5 años en prisión, he visto las noticias sobre el centro, sobre todo lo que has logrado. Mamá, has salvado la vida de cientos de personas. Has convertido el peor momento de tu vida en algo hermoso. Luis. No, déjame terminar. Sé que no merezco decir esto, pero necesito que sepas que la parte buena de mí, la parte que tú criaste, está orgullosa de que mi madre sea más fuerte que yo. Está orgullosa de que te hayas negado a ser víctima. Las lágrimas comienzan a correr por mi cara sin que pueda detenerlas. ¿Has visto a mi nieto?, le pregunto. Solo en fotos que Nayeli me envía a veces. Es hermoso. Tiene los ojos de papá. Se llama Francisco. Luis sonríe con tristeza. Me alegra que lleve su nombre. Él era un hombre mucho mejor que yo. Luis, ¿por qué? ¿Por qué mataste a tu padre? ¿Por qué planeaste matarme a mí? Porque era un cobarde, mamá.
Porque pensé que el dinero era más importante que la familia. Porque me convertí en algo que ni yo mismo reconocía. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Mamá, hay algo más que necesito decirte. Algo que nunca salió en el juicio. ¿Qué? La noche que papá murió, él sabía lo que yo iba a hacer. Cuando le puse la inyección, me miró y me dijo: Luis, protege a tu madre. Ámala como yo la he amado. Sus últimas palabras fueron sobre ti. El dolor que siento es tan intenso que no puedo respirar. Él murió preocupándose por ti, y yo lo traicioné de la peor manera posible. Mamá, si existe el infierno, yo voy para allá. Pero antes de irme, necesitaba que supieras que papá te amó hasta su último aliento. Salgo de esa prisión llorando como no había llorado desde el funeral de Francisco. Pero no son solo lágrimas de tristeza. También son lágrimas de alivio, de cierre, de paz final. 2 meses después, Luis muere en la enfermería de la prisión. No voy a su funeral. En su lugar, ese día organizo una ceremonia especial en el centro para honrar a todas las víctimas de su red criminal. Francisco, mi nieto, ahora tiene 6 años y me ayuda a plantar flores en el jardín memorial que hemos creado para las víctimas. No sabe que una de las placas lleva el nombre de su abuelo, asesinado por su propio padre. Abuela, estas flores van a crecer grandes, me pregunta mientras planta una rosa roja. Sí, Francisco, van a crecer hermosas y fuertes, como las personas que recordamos aquí. Y van a durar para siempre. Para siempre, mi amor. Esa noche, después de acostar a Francisco, me siento en mi escritorio a escribir mis memorias. La editorial más grande del país quiere publicar mi historia, y todo el dinero de las regalías va a ir al centro. Mientras escribo, pienso en todo lo que he aprendido durante estos años terribles pero transformadores. He aprendido que el amor verdadero a veces significa decir no. Que ser madre no significa proteger a un hijo de las consecuencias de sus acciones malvadas. Que la fuerza real viene de defender lo que es correcto, aunque te rompa el corazón. He aprendido que la vejez no significa debilidad, que 71 años pueden ser el comienzo de la aventura más importante de tu vida. He aprendido que la venganza más poderosa no es lastimar a quien te lastimó, sino usar ese dolor para proteger a otros. Y he aprendido que Francisco, mi esposo, sigue cuidándome desde donde esté. Su amor me dio la fuerza para luchar, su dinero me dio las herramientas para ganar, y su memoria me da el propósito para continuar. Termino de escribir y miro la fotografía de Francisco que tengo en mi escritorio. En ella está sonriendo, con los mismos ojos verdes que ahora tiene nuestro nieto. Lo logramos, amor, le susurro. Luis ya no puede lastimar a nadie más. El centro protege a cientos de ancianos. Nayeli es fuerte e independiente. Y Francisco va a crecer sabiendo que viene de una familia que eligió el bien sobre el mal. Por primera vez en 6 años, siento que Francisco está realmente en paz. Y por primera vez en mi vida, yo también lo estoy. Mañana comenzará otro día de trabajo en el centro, otro día de proteger a los vulnerables, otro día de convertir dolor en propósito. Porque eso es lo que hacemos los sobrevivientes. No solo sobrevivimos, transformamos. Y tú que me has escuchado hasta aquí, recuerda esto: nunca eres demasiado viejo para luchar por la justicia. Nunca eres demasiado débil para derrotar a los malvados. Y nunca, jamás, dejes que alguien te haga creer que no mereces respeto y dignidad. Cuéntame en los comentarios. ¿Has vivido alguna injusticia así? ¿Conoces a algún anciano que necesite protección? Porque esta historia no termina conmigo. Termina con cada persona que decide no ser víctima silenciosa.